Gente de Bien es una presentación de La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Smart Concrete Solutions. Construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production. Un mundo en imágenes. En esta serie de historias hoy tenemos una nueva entrega para ti. Una nueva entrega de una historia de una madre. De una madre que cambia de país, pero que no cambia su rol de madre. Hoy tenemos para ti otra historia de gente de bien. Dejaron atrás su tierra, su rutina, su historia. Con coraje y esperanza eligieron comenzar de nuevo. Estas son las historias de quienes luchan con dignidad, las historias de gente de bien. Hoy nos encontramos con otra historia de cambio profundo. La de una mujer que fue estratega, creativa, cerebro detrás de campañas electorales, experta en marketing político. Pero la vida a veces te pone de rodillas para ayudarte a mirar distinto. Pasó por limpieza de casas, limpieza de hoteles. Hoy, Verónica Cruz es artista del alma. Crea arte sagrado y expone su obra con la misma pasión con la que un día movió conciencias. La historia de Verónica Cruz es otra historia que inspira. Otra historia de gente de bien. ¿Recuerdas la fecha que emigraste? 31 de diciembre de 2014. ¿Y por qué el último día del año, Verónica? Porque el mes de octubre, antes de ese diciembre, vine a pasar 1, 2, 3, 4 semanas. Yo cuidaba en ese entonces mucho mi residencia permanente y viajaba cada 4 meses, trabajaba allá, trabajaba acá. Y en inmigración me dieron o te quedas o te vas. Yo venía a comprar juguetes para mis hijos, a comprar cosas de trabajo para mí y a volver a mi rutina en Valencia, además que era mi mejor época de trabajo en ese momento. ¿Qué te dijeron en inmigración? Te quedas o te vas, porque descubrieron que pasaba más tiempo en Valencia y menos tiempo acá. En ese momento tomé la decisión y en vez de ir de compras, simplemente recorrí los colegios en el Doral, porque tengo unos morochos que hoy en día tienen 21 años, en ese momento tenían 10, para entonces ya arrancar el proceso de inscripción y la logística de cómo trasladarme y mudarme. Dos platos, tú tomaste la decisión prácticamente forzada a tomarla, más allá de que muchos venezolanos hemos migrado porque hemos migrado. Totalmente, sobre todo porque pasé como 8 horas en el cuartico. Pasaste 8 horas en el cuartico del aeropuerto. Sí. Definitivamente eso fue lo que me hizo bastante ruido y dije, no voy a arriesgar la ciudadanía, porque mis hijos eran ciudadanos americanos, nacieron en Washington, D.C., y no voy a arriesgar el futuro de ellos y por supuesto el mío. Entonces tomé la decisión de no perder y blindar mi residencia permanente y arrancar de cero acá. Hay varios tipos de migrantes, el que planifica, viene, ve los colegios, sabe dónde va a vivir, el que ahorra para migrar, que vende el carro, algunos venden su casa, ahorran unos dólares, pero tú no tuviste tiempo de planificar. A ti te dijeron, toma una decisión y la tomaste ahí en el cuartico. Salgo de aquí, voy a buscar a mis muchachos y me vengo y te viniste el 31 de diciembre. ¿Dónde pasaste la primera noche? Estuve en la habitación de un hotel en el Dolphin Mall. Les compré un PlayStation a mis hijos para hacerle
el 31 de diciembre más feliz y distraer, ¿no? La situación. Siempre yo adapto el tema de la vida es bella en los momentos más difíciles. Es decir, no trasladarle a los muchachos las cosas feas que a veces pasan. Totalmente. Entonces, fue gracias a Dios, me apoyaron muchísimos venezolanos. Tenía amigos en ese entonces y amigas acá, familias. Y después de unos días en un hotel y viendo a ver cómo iba a empezar a estabilizarme, gracias a una familia muy querida y amada, logré que me prestaran un apartamento, venezolanos todos. Tú arrancaste en un apartamento prestado. Prestado con 3 colchones en el piso. Y tú venías de estar muy bien en tu ciudad, en Valencia, ejerciendo lo que más te gusta hacer, que es el diseño, que es el arte, que es el convertir en figuras las cosas que pasan por tu cabeza o las cosas que algún cliente te pide. Y de ahí pasas a dormir en colchones prestados. Sí, sí. En Valencia toda mi vida con mi agencia de publicidad, branding, marketing y en uno de mis mejores momentos. Pero definitivamente mi fuerza y mi motor siempre es Dios y mis 2 hijos. Y arranqué tomando la decisión a los 5 días de abrir una empresa de branding y de marketing y empezar de cero. ¿Cómo hace una empresa de branding y de marketing, una persona que está llegando, que conoce poco el mercado? Todos llegamos y tenemos que aprender un poco porque es un mercado muy distinto al nuestro, incluso muy segmentado, pero que además se tiene que preocupar por el colegio de los muchachos, la ropa de los muchachos, hay que pagar la luz, hay que tener seguro médico. Esas cosas, como poco a poco te fuiste enfrentando a ellas. Mira, Carlos, gracias a Dios yo tenía un pote, no eran grandes ahorros, pero sí me sirvió muchísimo, por lo menos los primeros 3, 4, 5 meses, para lo que es el tema de lo básico, ¿no? Y eso, gracias a Dios, lo hice por mi trabajo en Venezuela. Como yo viví aquí en Washington, D.C., hace 20 años atrás, ya yo tenía una cuenta bancaria y por lo menos esos pequeños ahorros. Y ya sabías cómo era el modo de vida Sí, de los Estados Unidos. Sí, eso sí. Mientras que abrí la empresa, también me tocó, como no tenía clientes, me tocó limpiar apartamentos, lobbies en construcción, hoteles. Me acuerdo que me pagaban $100 por 8 horas. Y entonces yo con una amiga puertorriqueña nos recorríamos los hoteles de esa cadena que tenían hoteles en construcción y teníamos que limpiar simplemente los escombros en los lobbies. Pero Ya va, eso es un impacto emocional, porque y no se trata de un tema de vanidad, pero si yo vivo bien en mi país, si yo tengo todo lo que necesito, si tengo mi propia empresa y de golpe y porrazo me veo obligado a migrar y mi primer trabajo es limpiando los lobbies del hotel, tiene un impacto emocional, más allá de que el trabajo dignifica y todo lo que sabemos. ¿Cómo fue tu impacto emocional cuando te viste, o no sé, con una escoba o con un trapeador en medio del lobby de un hotel y no con la computadora o con un lápiz diseñando? Mira, Carlos, yo estaba muy contenta. No me preguntes por qué. Yo estaba muy contenta porque a las 2 semanas yo en mis hijos vi la alegría de estar en un sitio donde ellos podían, por primera vez en la vida, eso también, pasear en bicicleta y que no les pasara nada. Ellos venían de también una seguridad en Valencia que no era como la que tenemos acá. Entonces, en la medida que yo veía a mis hijos a las 3 semanas, a las 4, a las 5, felices, estudiando con sus amigos, con una bicicleta, eso era lo que a mí me daba fuerza para de repente hacer una carrera, un transporte, un Uber. Trabajé en Ross también en las noches, pero lo bueno de esto es que yo vi rápidamente, personas venezolanas, que me tendieron la mano para empezar a referirme con el tema mío de publicidad, branding, y arranqué al mismo tiempo que trabajaba en estos sitios, yo estaba ya haciendo propuestas gráficas para personalidades como por ejemplo Nelson Bustamante o George Harry o Carlos Vives. Los perseguía a todos gracias a una gran amiga venezolana que conocí acá, y ella fue la que
me abría medio los caminitos para yo, bueno, mira, un loguito, ¿sabes? Bueno, mira, un diseñito, poco a poco. Pero un loguito, un diseñito tiene un precio, tiene un trabajo, esto te cuesta tanto, te lo pagaron, pero eso no da para vivir el mes. El loguito y el diseñito, ¿qué hacías paralelamente? Seguimos limpiando, seguimos trabajando en los lobbies de los Totalmente, hoteles. incluso empecé a trabajar en una imprenta en las noches. Entonces, desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, con la imprenta, con la gente de la imprenta venezolana, lo que hacía era hacer todo el tema de los cortes, de los flyers, las tarjetas de presentación, y eso me ayudaba también muchísimo, porque además me pagaban la hora nocturna, ¿no? Que siempre vale más junto con los ahorros y junto con los trabajos que hacía en el día. Verónica, vamos a hacer una pausa y al regreso tú tienes 2 morochos. Sí. Te viniste solo con los 2 morochos, no vives con el padre de tus hijos, es decir, era tú sola y tus 2 hijos. Tus 2 hijos, de pronto para ti adaptarte, sabías a lo que te estabas adaptando, cómo adaptarte a lo que te estabas enfrentando. Pero 2 muchachitos pequeños, 2 niños, explicarles, ya no tenemos la casota y salimos a pasear, sino simple y llanamente puedes salir, estás seguro, pero no tenemos la cantidad de cosas que teníamos en Venezuela. ¿Cómo pudiste ir canalizando con tus hijos el tema migratorio? Me lo vas a decir al regreso de la pausa, ya venimos. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias. Para un adulto migrar y saber por qué migró y saber que te vas a enfrentar a cosas nuevas, incluso a carencias, porque salvo que fuera una persona con muchos recursos, pues simplemente montaste tienda nueva y montaste tienda nueva, no es tu caso. Y entonces los muchachos están acostumbrados a llevar una forma de vida, un tren de vida, y ahora puede haber alguna que otra cosa que ya no tienen y que extrañan, o que piden y que no entienden que ya no la tenemos. ¿Cómo canalizaste eso con 2, no con 1, con 2 muchachos además de la misma edad, porque son por 8? Ok, creo que me benefició algo muy importante que no teníamos en Venezuela y aquí eso empezó a fluir. Tú me dirás, ¿de qué me hablas tú? Hablo de la libertad, insisto, con los temas de las actividades, el entretenimiento después del colegio, las clases de básquet, fútbol, lo que en Venezuela en ese momento no tuvieron. ¿Ok? Plato, qué bueno lo que me estás diciendo, porque me estás diciendo que tus hijos aceptaron la libertad y la cantidad de actividades que en Venezuela no tenían y con eso sustituyeron lo que podían hacer cosas materiales o viajes, porque se sentían libres de hacer más cosas. Totalmente, Carlos. Y a veces, bueno, en uno de los momentos difíciles, porque es que los momentos difíciles, qué rico incluso que nos pasen y que hasta nos sigan pasando, porque eso es lo que hace que echemos más hacia adelante y que no nos paralicemos, ¿no? Y de repente los morochos llegaban del básquet o del fútbol o de todas esas actividades que no teníamos incluso en Venezuela, como tenemos las instalaciones de los parques en la ciudad, y de repente llegaban y me decían, mamá, ¿por qué otra vez atún? Y yo les decía, porque están haciendo deporte. Y cuando están haciendo deporte, el coach, el entrenador me dijo, pura proteína y lo mejor es el atún. Y era que yo no podía comprar ni carne, ni pollo, ni salmón, no. Entonces ellos, a partir de allí, me decían, queremos atún, queremos atún, queremos atún. Yo hablaba con el entrenador, le explicaba mi situación y ellos, cuando llegaban a la cancha, el entrenador le decían, coman todos los días atún. Y bueno, a lo mejor ellos van a ver esta entrevista y se van a enterar. Pero una maravilla, tienen 21 años. En ese Ya momento... están incluso iniciando lo que es su carrera hacia la vida profesional. Claro que sí, Carlos, claro que sí. Y definitivamente las cosas son según la actitud como nosotros lo tomemos. Después que le dices a un hijo tuyo, al estilo de la vida bella, porque estás haciendo deporte y lo mejor para hacer deporte es que consumas proteína y la mejor proteína es atún, se la sirves y los ves comiendo con satisfacción, pero tú en el fondo sabes que le compraste atún, ¿por qué?
porque no tenía dinero para comprar carne, para comprar carne de pollo, para comprar ningún... ¿Qué sentía? Al principio, mucha indignación, muchísima indignación, mucha tristeza, pero ese fue un proceso que me hizo aprender con el pana de allá arriba de que teníamos que agradecer que había atún para comer, porque tenía que llorar si no había comida, pero gracias a Dios nunca me faltó la comida, independientemente de que comieran atún todos los días, pero había carne. Independientemente del colchón en el piso, había atún. Independientemente de que yo allá era ejecutiva de mi empresa y aquí barro los lobbies de los hoteles, había atún para comer. Totalmente. Yo creo que esa es la parte que por alguna razón nos tocó vivir a todos los venezolanos de bien. Porque si no hubiésemos vivido ese proceso, no estaríamos ahorita contando esta historia. Tú sabes que ahora que hablas de los venezolanos, nosotros en Venezuela recibimos, y tú lo sabes muy bien porque tienes esa cercanía, españoles, italianos, portugueses. Recibimos gente que venía del Medio Oriente. En Venezuela lo llamábamos turcos, pero no eran del Líbano, eran de cualquier parte. Y estábamos acostumbrados a recibir migrantes, nunca a migrar, nunca a ser extranjero. ¿Cuándo te has sentido extranjera en estos años? En estos 12 años que tengo acá y con la experiencia, ¿okay? Desde limpiar un lobby y llevar una cuenta como de las cuentas publicitarias que he logrado después de luchar tanto. Sinceramente creo que mi amor es tan grande por el amarillo, azul y rojo que cuando a mí me han tratado mal o cuando de repente intentan hacer que me cohíba en algún sitio o en algún espacio porque soy venezolana, yo definitivamente me anclo primero en Dios, porque a nosotros nadie nos va a quitar lo bailado, independientemente de la situación de nuestro país, Venezuela, independientemente cómo estén interpretando hoy en día el ser venezolano. Yo creo que cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos y de todo lo que hemos avanzado, eso no te lo quita nadie. Y eso es lo que hace sentirme, para mí, siempre orgullosa y no sentirme extranjera. Yo siempre me siento adentro de Venezuela. El ser venezolano en estos tiempos de pronto se ha convertido en una dificultad, vamos a llamarlo de alguna forma, porque a veces uno tiene que explicar y hay gente que no ha tenido que explicar. Pero tú has dicho durante esta conversación en varias oportunidades que te han tendido la mano los venezolanos. Es decir, aquella conseja que decía que los venezolanos no habíamos aprendido a migrar, ya desapareció. Ya nos ayudamos los venezolanos los unos a los otros. Sí, en mi experiencia sí. Yo he ayudado a muchos venezolanos y a mí también me ayudaron muchísimo, sobre todo al principio. Y hoy en día me siguen apoyando los venezolanos. Mira, tú eres venezolano, o sea, para mí es un honor y un placer estar aquí en este concepto tan maravilloso que estás desarrollando, porque definitivamente es una ventana, es un espacio donde nos permite expresar no solamente la experiencia, sino la transformación. Verónica, tú eres un artista por encima de todo, porque más allá de trabajar en el mundo de la publicidad, para lo que se requiere una sensibilidad especial y un talento especial, también desde el punto de vista de lo que significa el ser un artista plástico, tú lo has demostrado y lo has desarrollado. ¿En qué momento dijiste, ok, ya llegó el momento de sacar lo que yo tengo, más allá de que voy a hacer una campaña a un producto, a un personaje, a un libro, a un artista, más allá de eso, voy a sacar mi propio producto para que la gente conozca lo que yo puedo expresar? ¿En qué momento lo decidiste? Si estás en un país extraño, además de 350 millones de personas, yo no sé cuántos artistas plásticos, todos muy buenos puede haber. Es decir, la competencia es grandísima. Es así, nosotros estamos en Miami y los que estamos acá lo hemos vivido y lo sabemos. Miami es una montaña rusa. Un mes puedes estar muy bien, 3 meses puedes estar muy bien y de repente al 5.º mes otra vez el hueco, el bache. Así es Miami. Nos ha tocado reinventarnos. Lógicamente, la pandemia y la oscuridad de la pandemia, una vez que ya yo tengo los primeros años
ya con Be Creative, con mi agencia de marketing y de branding, ya con clientes fijos, retomando incluso algunos clientes en Washington, D.C., viajando acá. Ya con una empresa prácticamente estable viene la pandemia. En la oscuridad de la pandemia, todos los clientes me dicen, la publicidad no es mi prioridad. Todos los contratos cancelados, todo está en pausa. Y otra vez empiezo yo a vivir uno de los momentos más oscuros de mi vida entera. Y es que no tengo para nada trabajo y empiezo yo a perseguir estos préstamos que daba el gobierno en ese momento por pandemia. Y me tocó una situación muy ruda porque se me juntó todo. No tenía trabajo, no estaba yo produciendo, los morochos todavía estaban en una edad difícil. Incluso ellos me decían, mamá, estamos en el Doral Academy, ¿qué hacemos? Hablamos con el director, no vamos a estudiar, te ayudamos a trabajar. Entonces eso fue otro golpetazo grande para mí. Y yo tenía ya un proyecto desde hace mucho tiempo que no lo había desarrollado. Ese proyecto tenía que ver con la fusión de la fe y el arte, lo que hoy se llama sagrado. Entonces, yo pedí ese préstamo, el préstamo me salió por un monto de $33,000 y era un monto que en ese momento era extraño porque los préstamos de SBA salían por 50,000, por 25,000, por 100,000, pero nunca por 33,000. Y bueno, yo siempre he sido muy creyente, a lo mejor no tan religiosa, pero muy creyente en mi Dios. Y ahí nació el movimiento artístico que se llama Tu Sagrado Arte. Es la fe a través del arte. Y empiezo a pintar. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una pausa. Ya al regreso me hablaste de la oscuridad. Quiero que al regreso me digas cuál ha sido el momento más oscuro que te ha tocado vivir como migrante y hasta ahora cuál es el más luminoso que has podido vivir o estás viviendo. Y vamos a hablar de lo que significa la fusión del arte y la fe, porque no se está hablando de otra cosa que no sea el que expresa a través de tu fe y de tu talento obras que vamos a ir viendo poco a poco. Enseguida regresamos. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias. Verónica, ese que tenemos en cámara en este momento es una de tus primeras figuras. Sí, en realidad el primer Jesús fue uno de los aportes y donaciones al Padre Israel Mago y está allá en las oficinas de la Iglesia de la Guadalupe. De la Guadalupe. Y el título ese sí era El Pana de allá arriba. El pana de allá arriba. De este has hecho varias versiones. Yo vi uno en la iglesia episcopal de Plantation, lo tiene el padre Alberto Coutier, Sí, y ahora lo tienes aquí en Rancherito. eso es lo bonito, Carlos. El padre Alberto Coutier también ha sido para mí un gran apoyo y su esposa. Y eso es lo que me gusta, que todos se unen, ¿ok? Sagrado los une a todos, obligado, aunque no quieran. Vamos a caminar y vamos a ver. Cristianos, católicos, judíos, y el padre Alberto Coutier tiene un Jesús también allá en Plantation. Bueno, en este lugar que yo les hablaba, que se llama Rancherito, Alegría by Rancherito, hay varias fiestas de Verónica. ¿Esto cómo se llama, Verónica? Este es solo una, ¿ok? ¿Por qué solo una? Porque hay diferentes representaciones de la Virgen y yo quise simplemente colocarle solo una esto porque no es la una- Virgen es una. Esto no es una advocación que tú puedas decir que es la Milagrosa, que es la del Valle, que es la Guadalupe, que es la Nuestra Señora de Lourdes, esta es la Virgen María. Es correcto. Y si puedes ver acá, Carlos, como te venía comentando, yo ensamblo elementos súper creativos, como por ejemplo los pedazos de retazo de un cierre de blue jean, ¿ok? Yute, flores de tela, y bueno, la idea es transmitir la diversidad y la humildad a través de diferentes técnicas con textiles. Y si tú escuchas y hablas la palabra de Dios,
Un radio enchufado es ideal para eso. Totalmente. Aquí es donde te digo que utilizo los elementos y los objetos de la vida cotidiana asociándolos a un mensaje. Me paseo por todos los mercados periféricos, las tiendas de antigüedades y bueno, de este concepto me encanta porque mis hijos me han apoyado mucho, asociando el mensaje de escucha la palabra de Dios con el Este es objeto. uno de los tantos lugares que en el momento en que estamos haciendo esta conversación hay exposición tuya aquí en Alegría by Rancherito. Aquí tenemos sudor y sangre. Ok, esta obra para mí tiene mucho significado. Carlos, fue una de mis primeras obras y se llama Sudor y Sangre porque lógicamente es un abstracto que transmite, ¿ok?, el sufrimiento y después del sufrimiento la vida. Y eso era lo que yo estaba viviendo en ese momento, el sufrimiento y la vida, en ese momento oscuro de la pandemia y luego, gracias a Dios, cuando salió Este ese es producto préstamo. de esa época. Sí, lo pinté incluso con lágrimas en mis ojos y con muchas ganas de devolverme a Venezuela. Y está expuesto aquí en Rancherito. ¿Es pieza única o has hecho versiones? Pieza única, ese es el único abstracto que tengo. Dios guía tus pasos, bien sea que cargues unos zapatos de goma o bien sea que cargues una chancleta. Y es No así, importa lo que cargues. es así, Carlos, de lo que veníamos hablando. Si Dios guía tus pasos, estamos en el camino correcto, ¿ok? Ya yo aprendí, no son los problemas que nos atormentan, que nos atormentaban o que nos siguen atormentando porque siempre hay problemas. Es simplemente enfocarnos en la gratitud, en lo que sí tenemos, que es la vida, que es respirar. Y lo demás viene con él. Si tienes o conoces una historia de gente de bien, escríbenos A la dirección que aparece en pantalla, gentedebientv@gmail.com. y te contactaremos para que veas tu historia en este espacio. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes con esta historia de gente de bien. Gente de bien, de raíces y mieles. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Smart Concrete Solutions, construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias. Decíamos de una mujer que llegó el 31 de diciembre, empujada a tomar la decisión de emigrar, con sus dos hijos, con momentos difíciles, con momentos luminosos, con una pandemia que te vuelve a bajar prácticamente a resetear y arrancar de cero. Llega el momento en que consigue a través de la fe una manera de expresarlo con arte. Y eso te ha convertido en un artista que ya tiene cuadros en diferentes lugares de acá del sur de la Florida, donde además de los curas, porque te conocen los curas, pero te conoce la gente y te conocen en los medios de comunicación, y ahora tienes la posibilidad. ¿Cómo enfrentaste eso? ¿Por qué empezaste a pintar el rostro de Jesús, de la Virgen y otras cosas de conexión con Dios que no necesariamente son figuras religiosas? El propósito de Sagrado es atraer también a las nuevas generaciones. Ahorita estoy viendo hacia un lado un lugar donde tienes un radio, un enchufe, y dice en inglés, escucha y habla la palabra de Dios. Aquí tienes otra vez el blue jean, nuevamente el blue jean, pero tiene esa cosa que tú decías al principio, eso de conectar a la juventud con la fe. De pronto a la gente le llama la atención un cuadro que habla de Dios y tiene un teléfono. Totalmente. Este es además un concepto muy contemporáneo, ¿ok? Y asociar ese teléfono vintage con un mensaje, llámalo, Dios siempre responde, lógicamente lo hace diferente. Y definitivamente es uno de los conceptos que más atrae a los chamos, a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Bueno, por supuesto ya mis hijos incluso trancan la puerta del closet con llave porque te podrás imaginar. A uno de los morochos le tumbaste este blue jean. A veces no tengo en el momento un blue jean y de repente me meto en el closet de uno de ellos y agarro el blue jean y bueno, eso me salva. Voy a decir una cosa, Verónica, para beneficio de tus hijos y de la gente que te pueda acompañar en tu casa. Existe una tienda que se llama Goodwill, que uno puede comprar ropa usada ahí, ayuda a mucha gente y no deja a Pero tus hijos adivina qué, sin zapatos y sin jeans. adivina que cuando decides
pintar y trabajar a las 3 de la madrugada No vas a y no conseguir. tienes, ¿ok? Esa opción de esa tienda abierta, hay que ir al closet de los hijos. Guada, no la conozco. Ok, esta es la Virgen de la Guadalupe. Por supuesto, de estas vírgenes siempre hago 3, 4, 5 versiones he hecho hasta ahora, muy diferentes. Y en este concepto ensamblo también elementos, ¿ok? De la vida cotidiana, el rosario, medallas, aquí está la presencia del blue jean también. ¿Y por qué de repente coloco estrellas oxidadas de metal, igualmente flores y piedras preciosas? Porque ella nos arropa a todos, desde la gente más humilde hasta la gente que está más allá arriba, ¿ok? Si tú no me dices a mí que Guada era por Guadalupe, yo no lo habría relacionado. Y ahora que veo a la Virgen y veo todo su entorno, a tu manera es la misma imagen de la Virgen Guadalupe que siempre vemos. Así que me doy por pagado por no haber visto antes de leer. Porque bueno, así como le digo el pana de allá arriba, trato de hacerlo. Súbele la fe y te bajo el precio. Bueno, esto es uno de los ganchos. ¿Por qué? Porque a veces en el arte la gente se cohíbe, ¿no? Cuando ve el precio, cuando no la voy a poder tener. No, Dios es para todos. Entonces, de repente los mentores me regañan. Tienes que mantener tu precio, no te vas. No, Dios es para todo el mundo. Entonces, si de repente hay una persona que tiene la cantidad o tiene 500 menos o 1000 menos y lo quiere, ¿qué quiero yo? El mensaje en casa. Aquí tienes 2 pies. Dios guía tus pasos. 2 sandalias, un rosario. Aquí seguimos con el mismo concepto de asociar el mensaje al objeto. ¿Ok? Estas fueron las sandalias o las chancletas de un gran amigo mío argentino. Él estaba en ese momento ayudándome a ensamblar los objetos en la Canva y tenía las chancletas. Cada obra tiene un cuadro. Y le dije, necesito esas chancletas. Y él, ¿pero por qué? Sí, sí, las necesito, porque las tenía un poquito rotas, yo las rompí más, lógicamente. Y bueno, en ese momento se me ocurrió, Dios guía tus pasos, y el color marrón, la humildad que transmiten, y bueno, salió esta obra. Genial. Hoy en día me dice, cuando la vendas, la mitad es mía, me dice el amigo mío. Él puede decir, yo te encaminé a vender esa obra. Si tienes o conoces una historia de gente de bien, escríbenos A la dirección que aparece en pantalla, gentedebientv@gmail.com. y te contactaremos para que veas tu historia en este espacio. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes con esta historia de gente de bien. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production, un mundo en imágenes. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando. Estamos en Miami, ¿ok? Y de alguna manera lo que yo más soñé fue modernizar el arte religioso, ¿ok? Que de alguna manera traerlo al concepto contemporáneo, ¿ok? Y sobre todo que no existiese, que tú te metas en Google y buscas la última cena y no existe una última cena de repente con sushi o con frascos de compota Herbert, ¿ok? Entonces, lo primero que hice fue sentarme con colegios, con curas, con cristianos, con judíos, porque lo más importante acá es promocionar la fe a través del arte. Las religiones quizás dividen, Carlos. El amor de Dios es uno solo y eso es lo que entrelaza corazones. Entonces, con este speech era que yo perseguía a las clínicas, las iglesias, los colegios. ¿En cuántos lugares? Porque hoy estamos conversando en un sitio que es un restaurante y la gente se preguntará por qué están haciendo este episodio del programa en un restaurante. Y es porque estamos en un restaurante que se llama Alegría by Rancherito. Y si uno viene a este restaurante Alegría by Rancherito, que es un restaurante colombiano extraordinario, está decorado con tu obra. Correcto, porque mi campaña siempre le coloqué viralizando o viraliza tu fe. Dios está en todas partes. Yo no quería tener mis cuadros o mis obras encerrados en un mismo sitio.
o en una galería. O en una sala de exposición. No, porque para darle el porcentaje o la comisión que te cobra una galería, prefiero dársela a una fundación cuando se subasta un cuadro o de repente a una iglesia para que de repente le den un pan a un niño, y definitivamente eso lo lograba solamente buscando espacios itinerantes. ¿Okay? Y por eso entonces aquí en Alegría Rancherito hay cuadros tuyos, pero los hay en una clínica, pero los hay en la sala de exposición del Día de la Oración en la ciudad de Doral, en varios lugares. ¿En cuántos lugares está expuesto tu obra? Bueno, Carlos, definitivamente no los he contado, no te voy a mentir, entonces. Pero no siempre en el mismo momento. Depende de cuándo me abren las puertas. Y eso es la parte que ha sido un reto para mí estos 4 años. ¿Por qué? Porque yo tengo solo 4 años, pero resulta que cuando me cierran 20 puertas, porque aquí hay un tabú increíble con el tema de la religión, y a mí me han dicho y me decían inicialmente, no te va a ir bien. Aquí en este país la religión no me va a ir bien. Ese es mi trabajo de hormiga. Tocar 50 puertas, pero cuando se me abre una, es la más grande siempre. Entonces, nunca imaginé, por ejemplo, ir a México, ¿ok? El cantante Emanuel se enamoró de una virgen de la Guadalupe y entonces hice una promesa. Yo le prometí a la virgen visitarla ya en México, la Virgen de la Guadalupe, le hice entrega oficial a ese cantante. Imagínate tú, él me hizo una promoción increíble y así como él, muchas otras personas que pensé que iba a ser muy difícil, ¿ok? Que me abrieran la puerta, incluso aquí en la ciudad del Doral. Es impresionante el apoyo que me ha dado la alcaldesa Cristi Fraga, sin conocerla, y así como eso, en una clínica. La gente se está haciendo quimioterapia y yo no estoy vendiendo ahí mi obra. Ahí lo que quiero es transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje de fe. Porque la obra de repente tiene un teléfono y el mensaje es, llámalo, Dios siempre responde. Hace unos años atrás tus hijos estaban chamitos y no entendían que había que comer atún porque no había más nada. Hoy sí ven que tu obra está hecha. Ellos tienen ese balance, independientemente de que no sepan que estaban comiendo atún, a lo mejor se están enterando porque están viendo el programa, pero ya tienen el balance de cómo llegamos y a dónde hemos llegado. Sí, claro que sí. Claro que sí, además que han sido unos chamos que han aprendido el valor inmensamente de las cosas, porque ya ellos están conscientes con 22 años casi de lo que cuesta, ¿ok? Mantener una vida acá en Miami y las responsabilidades y los compromisos que acarrea, ¿ok? Establecerse acá. Ellos han sido unos chamos trabajadores y estudiosos, se graduaron ahorita en el Miami Dade College, y al mismo tiempo, desde hace 4 años, se han mantenido permanente trabajando. Botan basura hasta las 11 de la noche, han trabajado en tiendas en el Dolphin Mall, son muchachos que ya se mantienen, ¿ok? Que mantienen sus gastos, incluso ahora ellos son los que me aportan y me ayudan también a mí. Entonces creo que por eso valió la pena, porque si quizás yo lo hubiera tenido todo, Carlos, a lo mejor yo no hubiera puesto a mis muchachos a trabajar, ¿ok? Desde hace 4 años atrás. Desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, ¿qué le puedes decir a esa gente que acaba de llegar, que cruzó el Darién, que tiene temor por el TPS y que de pronto siente que perdió su país y no sabe qué hacer? ¿Qué le dices tú con toda esta experiencia de lo que nos has contado durante estos minutos? Mira, Carlos, los momentos angustiantes, la aflicción, la preocupación siempre va a estar permanente. Y de eso se trata la vida, de que nosotros tomemos ese tipo de experiencia y momento para seguir transformándonos y convirtiéndonos en otro tipo de personas. Lo único que yo siempre le digo, no solamente a este tipo de personas, a todos, que crean primero en ellos mismos. Porque si nosotros no creemos en nosotros mismos y en Dios, nada es posible. El miedo siempre nos va a perseguir, pero definitivamente si nosotros nos acercamos a la fe, no importa desde qué religión, pero haciéndolo desde creer en nosotros mismos, ¿ok? Porque cuando creemos en nosotros mismos y creemos en un Dios o creemos que es posible, entonces todo. Los momentos difíciles siempre van a aparecer. Yo tengo ahorita momentos difíciles todavía, pero ¿qué voy a hacer? Hay que seguir. Y más cuando ves atrás y dices, wow, mira todo lo que he hecho, mira con quién yo estoy hoy aquí, con Carlos Acosta. Entonces yo creo que lo que vale la pena es sincerar
sincerar tu esencia, sincerar tu vida, ser más auténticos, ser más humildes, olvidarnos del tema del ego, ¿ok? Por eso yo a esto le puse sagrado, ¿ok? Y no la artista Verónica Cruz Luna, no. ¿Qué artista? Es sagrado promocionar la fe a través del arte. La gente se conecta con la obra y después de que compran una obra dicen ¿quién la pintó? Eso es sagrado. Eso es lo que yo quiero. El mensaje, ¿ok? La última pregunta. ¿Volverías a Venezuela? 100%. Feliz es mi sueño. Ese es mi sueño, volver a Venezuela. Y lo vamos a lograr. Tú también. Vamos a volver a Venezuela. Gracias por compartir tu historia. Este programa fue presentado por La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Smart Concrete Solutions. Construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production. Un mundo en imágenes. Somos gente de bien, luchando al sol.